Bienvenidos a todos, estoy aquí con Fernando Pastor. Vas a aprender, tú que estás aquí en el directo, vas a aprender con dos emprendedores y empresarios que hemos creado nuestros negocios desde cero y hasta dónde nos encontramos ahora. Esto es lo que vas a aprender con nosotros. Concretamente en esta conversación vamos a enfrentarnos el empresario Fernando Pastor, aquí conectado de Lima, Perú, y yo, Roberto García de Wise desde España. Y además, si te quedas hasta el final, te diremos concretamente qué errores debes evitar y que nosotros hemos cometido para que tú no los hagas, básicamente. Vas a ver ahora mismo este enfrentamiento entre dos empresarios. ¿Qué tal, Fernando? Él es Fernando Pastor, aquí presente es el CEO, el CEO de la empresa Ganemo, que vende productos de software para empresas desde Lima, Perú. Hola, Fernando. Hola Roberto. Bien, encantados de tener esta oportunidad, sobre todo de este tema que yo creo que va a aportar mucho valor y conocimiento porque se trata de lo que hemos pasado, ¿no? Lo que hemos vivido, nuestras experiencias, y yo creo que siempre puede aportar, ¿no? Por supuesto. Y eso, yo ahora mismo estoy saliendo aquí en el canal de Fernando, entonces yo soy Roberto García de Wise, soy mentor de negocios para emprendedores y empresarios, formo a vendedores y a equipos de venta, soy emprendedor, soy dietista, entre otros. Como ves, somos dos emprendedores y empresarios, uno de Perú y otro de España, y vamos a compartir ahora contigo nuestras claves de éxito en este enfrentamiento. A lo largo de esta conversación vamos a plantear varias preguntas y vas a poder escuchar cuál es la respuesta que da cada uno de nosotros, vas a poder comparar cuáles son las diferencias entre un emprendedor latinoamericano y un emprendedor español, y por supuesto vamos a compartir mucha información y consejos sobre cómo nosotros hemos creado y hacemos funcionar nuestros negocios para que tú, que nos estás escuchando, pues también aprendas. Entonces, empecemos, Fernando. ¿Qué te parece? Vamos con la primera pregunta para este enfrentamiento que vamos a tener tú y yo. No, al ser digital no nos vamos a morar mucho los ojos, es lo bueno que no. Es un Sí, enfrentamiento pacífico. preparado. ¿Preparado? ¿Estás listo? Adelante. ¿Estás seguro? Sí, sí. Estás. Bien. Sí, Vamos a me, ver. me van a tomar de sorpresa las preguntas, ¿no? Que tienes preparadas porque yo no sé cuáles son los temas que quieres tocar, pero lo que venga, sí. Vamos allá. Entonces, para empezar, nos gustaría, pues vamos a contar ambos, más bien, contar la historia de cómo empezamos nuestros negocios. Así que, Fernando, por favor, ¿podrías contarnos cómo has empezado tú tu propio negocio? ¿Cómo ha sido esta historia? Coméntanos. Sí, empecé desde cero, con un crecimiento muy orgánico. Desde la primera idea yo soy de profesión contable, que es una profesión muy local, ¿no? Porque uno se desarrolla como contador en base a las leyes de un país, básicamente, Claro, ¿no? claro. Se colegia, saca su firma certificada para poder llevar contabilidades en un país y empecé por ese lado, queriendo emprender como probablemente la mayoría de profesionales de alguna especialidad específica, ¿no? Lo más obvio podría ser pongo mi firma contable, ¿no? Así como un abogado pondría su despacho contable, un dentista su consultorio odontológico, como que lo obvio para un contador era poner una firma contable y llevar ese tipo de asesorías. Y empecé así, sin ninguna experiencia en negocios, en ventas, en conseguir clientes, en prestar un servicio, en saber cobrar un servicio, sin nada, ni siquiera con conocimiento en cómo constituir legalmente una empresa, empecé en este rubro. Ya igual, ya había emprendido antes Ah, vale. otro tipo de cosas, ¿no? O sea, ya Había tenías, trabajado en claro, ya ventas. tenías cierta actitud, y perdona, que ya tenías cierta actitud, cierto conocimiento de cómo manejar algún detallito de emprender. Porque, claro, no es lo mismo empezar de cero, que yo me doy cuenta por mí mismo y por emprendedores que yo manejo, que no tienen ni idea. Cuando están empezando desde cero, no es lo mismo que lo que acabas de decir tú, de tener cierta experiencia previa. Me ha gustado eso. Desarrolla, desarrolla. Cuenta un poco más. Sí, experiencia previa muy poca, desastrosa a nivel de resultados, porque ya había constituido un pequeño negocio anteriormente, pero sin idea de lo que era todo el tema fiscal y tributario.
y a raíz de eso justo después me metí a estudiar temas de contabilidad. Entonces, la SUNAT me crujió. Entonces, alguien que recién empieza, sin ningún ingreso fijo y que lo poco ahorrado que tiene quiere poner un negocio y que de pronto recibas multas de SUNAT, que es el ente fiscal en Perú, Vale, importante. es el ente de gobierno, ¿sí? Y te multa, ¿no? Entonces, si no declaraste a tiempo lo que debías declarar, no cumpliste con estos requisitos de formalidad, Claro. te multan. Y al final me terminó quitando los pocos ahorros o los pocos ingresos que tenía, perdí dinero con mi negocio y dije, no, espérate, primero tengo que estudiar, ¿no? Capacitarme. ¿Qué hago? ¿Qué puedo estudiar relacionado a los negocios y que de paso me ayude a que no me vuelva a tomar desprevenido el gobierno, ¿no? Y decidí estudiar contabilidad también por insistencia o recomendación de mi papá, que me dijo, esta carrera puede ayudarte, así que inicié el tema del estudio de contabilidad. Y una vez que estaba terminando la carrera, es que decidí poner mi empresa. Sin embargo, no fue de inmediato, porque antes de ir de todo a mi empresa, si bien ya la había constituido desde la universidad, no trabajé en la empresa, sino que primero tuve un trabajo de dependiente, ¿no? Llevando contabilidades a compañías, ¿no? Como empleado. Entonces siempre había tenido esas ganas de ganar mucha experiencia, de trabajar desde muy joven. Entonces ya desde segundo ciclo de la universidad, es como que la universidad en Perú se divide en 10 ciclos, ¿no? O sea, 5 años de estudio, 10 ciclos, 2 ciclos por año. Ya desde el primer año, ¿no? Segundo ciclo, yo ya empecé a buscar trabajo y empecé a trabajar en temas contables, ¿no? Siempre tuve la idea de ganar experiencia desde muy temprano. Y tuve la fortuna de que en las empresas donde tuve, me vi en la situación de asumir muchas responsabilidades desde el inicio, lo que me hizo aprender mucho, ¿no? Porque tuve el interés, ¿no? Otro tira la toalla, se va, cambia de empresa, no me gusta la presión, no puedo, me dejan que lo haga todo yo solo y nadie me enseña. Entonces, he visto perfiles que en la misma situación que yo, y me pasa porque luego he tenido que contratar durante mi carrera muchos empleados. Entonces, en la misma situación que yo, muchos renuncian, se salen, no están en esa capacidad de autoaprender, pero para mí fue fabuloso el hecho de poder desde muy temprano obligarme a aprender, ¿no? Tengo que hacer esto, hay un contador externo, no tengo quien me enseñe, buscar, averiguar, por mi cuenta aprender, leer libros, y así fue como, acompañado con mis estudios, durante toda la carrera fui ejerciendo también en la práctica la contabilidad. Así que terminados los estudios, después de trabajar a lo mucho será 3, 4 años más para otras compañías, es que decidí irme por mi cuenta a poner mi propio estudio, ¿no? Mi propia firma contable. Y así es la historia de mis inicios, ¿no? Inspirado un poco porque ese aprendizaje constante que tenía hacía que yo quisiera crecer mucho más rápido. Tenía un hambre de crecer, una ambición de no estancarme. O sea, yo no concebía la idea de quedarme en un puesto de asistente por un par de años para luego ser analista y coordinador y que pasen 5, 6, 10 años para poder ocupar un puesto de jefatura o de gerencia. Entonces, yo no concebía esperar todo ese tiempo. Entonces dije, ok, no me gusta, ¿no? Siento que hay jefes que ponen en lugares donde yo podría estar, pero tengo que seguir esa línea de carrera y no lo concebía. Dice, no, yo puedo ser el jefe, yo puedo liderar un equipo, yo quiero ganar más y no quiero esperarme. Entonces me fui por la vía de yo mismo construirme esos ingresos que quería fundando mi propia compañía, ¿no? Entonces yo renegaba mucho, decía, pero ¿por qué no voy a las entrevistas de trabajo y yo no quiero ser el jefe de contabilidad solamente de este equipo pequeño? Voy a postularme a una gerencia contable, a un puesto de controller, y no me contrataban. Voy a postularme a este otro puesto, no me contrataban. Y decía, no, bueno, entonces yo mismo me hago mi camino y lo hago por mi cuenta. Y con el tiempo demostré que aquellos que no me contrataron tenían razón en no contratarme. Porque no valías solo para eso, ¿no? Eras más. No, porque yo mismo, en mi ignorancia, en mi falta de experiencia,
me faltaba identificar en mí habilidades que sí necesitaba y que seguramente esos seleccionadores y esos reclutadores podían ver que yo todavía no había desarrollado. Ya. Pero en mi ímpetu de joven y en mi ímpetu de esa ambición de seguir creciendo y porque tenía mucho conocimiento, tenía una actitud para aprender constantemente y yo creía que podía, pero cuando voy y fundo una empresa y tengo que yo mismo demostrarlo frente a los hechos, frente a la realidad, me doy cuenta de aquello que carezco, ¿no? Y me vuelvo humilde. Entonces, ajá, ¿cuántas habilidades de liderazgo, de ventas, de trato de personal que no tenía y que obligado tuve que desarrollar en ese camino, ¿no? Entonces, y yo no reniego de las personas que no me contrataban porque postulaba puestos para los que no estaba preparados por mi ambición, sino que con el tiempo me di cuenta, oye, ¿cuánta razón tenían? ¿No? Tenías ambición, pero falta de preparación para ese nivel al que aspiraste. Tuviste que empezar un poquito más de abajo, aprendiendo todo tu, lo que no tuve sabías. que tuve que dejar de ser empleado y tratar de hacer las Sí, cosas por mi cuenta para irme de bruces y darme cuenta, wow, aquí hay muchas habilidades que tengo que desarrollar, ¿no? sí. Y obligado las tuve que hacer, porque si no ya no tenía ese respaldo de ser empleado de alguien, ya había empezado una empresa y tuve que en el camino ir aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Y de eso ya hace unos 15 años seguramente, más de 10 años. Caray, Uh-huh. caray. Pues un montón de lecciones, ¿qué te voy a decir? Me ha encantado tu historia. Hay un montón de detalles que he sacado y que se pueden sacar un montón de lecciones de cómo es el camino emprendedor, estos detalles que dices, de que te faltaban habilidades en cierto momento para aspirar a una determinada meta, tenías esa ambición, ibas a por eso, pero para eso, en concreto, todavía no estabas preparado y es luego cuando decidiste empezar por tu cuenta, porque no estabas preparados para esos puestos, donde te diste cuenta, donde te puliste, y a día de hoy, corrígeme si me equivoco, supongo que ya estás más preparado de lo que habría sido necesario para aquellos puestos de trabajo, pero obviamente, pues ya para el camino de dirigir tu propio negocio, ¿no? Sí, bueno, y ahora no me interesa buscar ese tipo de puestos, no me concibo yo como en una posición de empleado, Claro. porque básicamente estoy construyendo un negocio que me da mucha satisfacción y estoy orgulloso de sus resultados, ¿no? Hoy en día sí que recibo propuestas de trabajo, ¿no? Que me buscan, me dicen, oye, quiero que vengas, dirige este equipo, haz esto, lo otro, pero es que hoy en día en absoluto quiero ir ya por ese rubro, pero para llegar a lo que conozco ahora, lo que sí ahora tuve que pasar por una ruta de aprendizaje a la mala, ¿no? A lo bestia, muy fuerte, y reconozco hoy en día ya con mucha más humildad que uno siempre está en un aprendizaje constante, definitivamente, ¿no? Y Sin sigo duda. aprendiendo todos los días, sí. En ese sentido, en lo que acabas de decir, conectamos perfectamente, porque al final yo he conocido gente a lo largo de los años que aprende ciertas cosas hasta un determinado punto y a partir de ahí se sienten suficiente como para ya pues no tener que aprender nada más. Y obviamente eso está bien para ciertas personas, pero para ciertas personas que, como tú has dicho, tal vez sí que pueden llegar a sentirse cómodos en un determinado puesto por cuenta ajena y todo lo demás que ellos ya no quieren aprender, sea por el cambio de los tiempos, de las novedades que cambian a lo largo del paso del tiempo en los sectores profesionales o por cualquier otra razón, pues si ellos no quieren aprenderlo, otra persona de la empresa tiene que aprenderlo y por lo tanto o tú eres el director de un negocio que tiene bien elegidos a sus empleados y son ellos los que se actualizan y llevan eso, o si no, pues si tú no quieres tener la presión o no estás dispuesto a evolucionar, a seguir aprendiendo en ciertos aspectos, tal vez te sientes puedes estar más cómodo como un empleado y esperando que sean otras personas quienes aprendan ese algo que tú ya no quieres aprender. Pero cuando tú tienes esta mentalidad que tú tienes y que yo también coincido de voy a seguir evolucionando, voy a seguir aprendiendo, pues tienes muchísimo mayor potencial, porque básicamente cuanto más aprendes, más expandes tu potencial, es decir, tu capacidad para hacer más, para hacer nuevas cosas, para adaptarte a lo que pueda suceder. Entonces, pues me encanta porque es la actitud que te permite no hundirte, no solo tener un éxito puntual, sino adaptarte a lo que venga y crecer.
la mentalidad es seguir aprendiendo. Qué estupendo, Fernando. Pues bueno, en esta misma dirección de contar la historia de cómo yo he empezado, mi inicio fue muy poco a poco, muy gradual, como suele suceder con la mayoría de emprendedores. Un grueso grande de emprendedores que empiezan cualquier tipo de negocio tardan bastantes años en empezar a ver suficientes ingresos como para vivir a jornada completa de ello. Puedes tardar, no sé, entre 2 y 5 años o entre 5 y 10 años. Varía, obviamente, dependiendo de la persona, de la experiencia previa, de si hay una capacidad de inversión inicial, por, como tú decías, por ejemplo, Fernando, de tener un trabajo previo y poder invertir más desde el inicio en ciertos aspectos. Pero también otro detalle que tú has dicho y, bueno, justamente del que hemos estado hablando ahora, que es no tener los conocimientos desde el principio para producir resultados. No saber exactamente qué hacer o cómo hacerlo desde el principio. Entonces, la mayor parte del camino de los emprendedores, incluido el mío, es lento, por desgracia. Porque al principio, es que yo me acuerdo exactamente al principio, Fernando, o sea, yo empecé en el sector de la nutrición. Y tengo que reconocer, yo me pongo en la mente de aquel chavalín de 24 años, y es que no tenía ni idea, no sabía por dónde empezar. Muchas ganas, ambición, lo que tenemos todos al principio, y es lo que yo también digo que todos tenemos, que es, puedes no tener dinero, pero tienes tiempo y tienes trabajo, actitud de trabajo, ¿no? Actitud de esfuerzo. Tienes esos dos recursos que te pueden ayudar a empezar. El problema es si te falta saber exactamente qué hacer, cómo hacerlo para producir resultados en el mundo real, en tu negocio. Y yo no los tenía. Entonces yo empecé y tardé muchos años en adquirirlo porque es que además el cómo yo empecé es como empiezan muchas personas que probablemente pueden estar escuchando esto y con las que he hablado y que recibo preguntas constantemente, que es colaborar con otras personas de su mismo sector. Y no te digo que las colaboraciones sean negativas, aquí estamos tú y yo, Fernando, ¿no? Pues bueno, puede salir algo positivo de ellas, pero la mayor parte de las personas lo hacen como yo lo hice, es decir, mal. Yo lo hice mal muchos años y es con la mentalidad de apostar más por las colaboraciones que haces que por tu propia parte individual de tu marca y de tu negocio. Intentar hacer crecer tu negocio principalmente a base de colaboraciones, de colaborar con los demás, de ese tipo de efecto de equipo cuando haces colaboración. Porque lo que suele pasar cuando intentas dedicar la mayor parte del tiempo a ese enfoque y no a focalizar en tu propio negocio es que las demás personas con las que colaboras van a focalizar sus resultados para sí mismos. Y si tú no eres una persona más líder que está pendiente de que no te tomen el pelo, de exigir lo que mereces, de trabajar más en esta parte de dar a conocer tu negocio, tu marca, tus productos y tus servicios y no la de los demás, te toman ventaja de las colaboraciones. Se llevan ellos la mayor parte de todo eso que generáis juntos. Entonces, yo me pasé muchos años produciendo atención, contenidos, productos, etcétera, para otras personas en base a esa premisa de como tengo que empezar de cero y todavía yo no soy capaz solo de generar ingresos, me centro en trabajar con estas personas para que ellos sean mi catapulta. Empiezo a producir contenido y trabajo y productos para ellos, empiezo a ver si consigo que me paguen correctamente y a partir de ahí pues voy haciendo esta combinación de estoy emprendiendo y colaborando de una forma que me puede llegar a crear renombre para mi emprendimiento y al mismo tiempo crear una base de recursos mientras creo el negocio. El problema es ese, que me centré demasiado en las colaboraciones, estas personas pues me explotaron, nunca me dieron oportunidades, siempre mal pagaron, pero a un nivel mísero, que no sé cómo creían que iba yo y otras personas en mi misma situación a seguir soportando semejante mal pago para el trabajo que hacíamos, ¿no? Y hay personas que crearon negocio a costa del trabajo mío y de otras personas en esta situación absurda. El problema es mi ignorancia. Sigue pasando, sigue haciéndolo mucha gente, por desgracia me sigo encontrando gente en esta situación pasada que yo mismo tuve, ese error gigante que yo cometí durante demasiados años. Y es una pena porque son como actitudes un poquito sectarias, digamos, a las que te empujan. Tú tienes ese empuje de colaborar, crees que colaborar es el camino y colaborar no es el camino. Colaborar de forma inteligente y puntual es el camino. Pero la gente que quiere colaborar contigo desde el respeto y para traspasarte a atención y demás, lo hace cuando tú ya tienes un mínimo creado por ti mismo. Y es que eso, además, colaborando no te lo quitas. Tienes que crear tú
que centrar parte de tu tiempo, de tu atención, de tu trabajo en crear esa marca o ese negocio, o sea, el tipo de negocio, empresa que sea, presencial, digital, lo que sea. Centrarte en crear tu propio negocio más que en las colaboraciones externas. Y así yo pasé muchos años. Hasta que finalmente llegó un punto en el que pues hice un determinado proyecto y funcionó mejor de lo que estaba haciendo con esta gente, porque es que yo ya sabía hacer las cosas muy bien, simplemente que todavía durante todos estos años que yo estuve colaborando y trabajando, ya digo, bastante explotado, digamos, bastante engañado, incluso difamado a mis espaldas con estas otras personas, yo me di cuenta bastantes veces de decir, oye, yo cada vez que me centro un poco en mí parece que me va mejor que cuando hago esto. Pero tardé en espabilar, digamos, y en dar el paso de hacer algo sólido para mí. Y obviamente yo ya tenía bastante más conocimiento del que algunas de estas personas para las que yo trabajaba tenían en cuanto a emprendimiento y negocios. De hecho, me empezaron a robar ideas de negocios, de estrategias para sus propios negocios en este tiempo en el que yo aún estaba tontito con esta gente, ¿no? Dejado con esta gente. Y empecé a hacer algún proyecto puntual, funcionaron muy bien. También tuve que pasar por el camino difícil de tomar medidas legales por una persona involucrada en este primer proyecto porque, bueno, estaba haciendo diversas acciones ilegales, no estaba poniendo su parte de trabajo y estaba siendo un gran problema para el proyecto, un grandísimo problema para el proyecto. Una roca, un peso pesado, ¿no? Te das cuenta, un lastre muy, muy importante. Y fue una situación bastante incómoda, bastante problemática, porque ves como ese trabajo grande que has pasado para crear algo más tuyo, puedes llegar a perderlo. Y, y además tener que poner vía legal de por medio. De forma un poco común, pero al mismo tiempo sabiendo que el problema estaba claro quién era. Porque ya te digo, era incluso a nivel de problemas de escala legal, sin ningún tipo de importancia, o sea, no le daba importancia ninguna. Entonces, bueno, tuve ahí un pequeño problema cuando decidí dar ese pequeño paso, ¿no? Un poquito más de apostar por mí, tuve ahí otro problema, que también fue otra gran lección, cuidado con quién trabajas, mucho cuidado con elegirlo, y siempre que haya una relación de estar claro quién es el jefe. ¿Quién es el jefe y quién es el empleado? O el segundo. Eso siempre tiene que estar muy claro en cualquier situación ya no de colaboración, como a lo mejor podemos estar haciendo tú y yo ahora de hacer una colaboración en redes sociales, sino de colaborar en producir algún tipo de negocio, en crear algún tipo de producto, de servicio, de empresa, de negocio, lo que sea. Y siempre tiene que estar claro quién es el jefe y quién es el segundo. Siempre. Y si hay algún momento en el que las dos personas siguen su camino, que esté claro quién se queda con el proyecto, digamos. Eso siempre debería estar claro en cualquier tipo de colaboración, porque se pueden hacer, son positivas en determinadas circunstancias, pero hay que crear esta situación para cualquier persona que esté escuchando y que quiera empujarse de alguna colaboración porque saben que tiene alguna persona a la que pueden confiar. Siempre, por favor, que esté claro quién es el que al final del día tiene la decisión final y se queda con el proyecto si algo falla entre vosotros. Porque es muy probable que algo falle entre las dos partes si no está bien marcada esa distancia de quién es el jefe y quién es el que trabaja, el trabajador o el segundo al mando, digamos. Y bueno, a partir de ahí ya sí que enfoqué lo que es mi propio negocio. Pues por ejemplo, ahora hay esta parte más pública de cara al público que es Roberto García de Wise, que es la parte que podéis ver todos, asociado a mi marca, asociado a mi cara, asociado a mi nombre, y también otros proyectos no tan asociados a todo esto, que ya están más centrados en construir negocio. En construir negocio, no en andar a colaboraciones, no en andar a hacerte de influencer. Los negocios al final no son necesariamente para focalizarte a ti en el punto de mira, no son para hacerte famoso. ¿Vale? Hay mucha gente que empieza sus negocios así y en algún momento en estos años iniciales yo tuve un poquito esa tonta mentalidad de que pensaba que eso iba un poco así de esa manera, pero no. Obviamente eso no te quita que puedas construir un negocio más centrado en tu marca personal para lo que sea, en mi caso, pues para el tema este de emprendimiento, mentorías, formación para emprendedores y empresarios, etcétera, y para también pues captar clientes para este tipo de negocio, ¿no? Para mi propio servicio, obviamente. Pero luego hay otras formas de crear negocios que no necesariamente van asociadas a tu cara, a tu nombre, y así están bien, en mi caso así están bien. Y,
Y bueno, ahora mismo pues en esa situación más próspera, más centrado en lo mío, haciéndolo funcionar y consiguiendo cada vez más y mejores resultados. Entonces, bueno, la mayor parte de mi tiempo, para todo el que esté escuchando, yo lo he desperdiciado, sinceramente. Siento un poco eso. No del todo, porque es lo que hablábamos antes, Fernando. Aprendes lo que no sabes. Y eso, en eso vamos, en eso lo he aprovechado, por decirlo así. Pero sí, no construí de forma eficiente mi negocio los primeros años y suele ser el recorrido de un grueso de emprendedores. Si no te rindes, si antes de si llegas a no rendirte durante todos esos años en los que todavía no sabes cómo emprender y estás ahí intentándolo, trabajando, puede que llegue el momento, si eres avispado, si estás aprendiendo, si persistes, que llegues a un punto como el que llegué yo, ¿no? De darme cuenta de ciertas cosas, de tener el coraje de que sí, que les voy a caer mal a todos estos, pero es que estos son el problema y trabajar con ellos es el problema y hacer cambios, estar dispuesto a pasar esos problemas a veces legales, a veces más de relación con esta gente y tal, haces tu cambio, te enfocas en lo que has aprendido, que sabes que funciona y puede que llegue el momento en el que de verdad crees tu negocio próspero, estable y que funcione. En mi caso fue bastante así y bueno, no le deseo perder tanto tiempo a nadie, por eso también pues ofrezco lo que ofrezco, enseño lo que enseño y esperemos que cada vez menos gente tenga que atravesar por eso. Al inicio, como bien decías, hay muchas dudas, uno Sí, no sabe. Yo creo que hoy en día hay mucho más acceso y se ha difundido tanto este tema del emprendimiento sí, y hay tanto contenido alrededor de sí, hacer empresa gratis en internet. exacto. Entonces ya creo que las personas tienen más acceso a esa información y una mejor noción al momento de empezar de cómo hacer empresa, ¿no? Y hay recursos a los que pueden ir, como tú mismo dices, brindas una mentoría, entonces te pueden encontrar por internet, ir aprendiendo en base a tu contenido Contenidos gratuito, una vez gratis a montones. que quieran más pueden contratar algo extra. Yo me acuerdo que en mi caso, ¿no? Al iniciar no había internet en mi país, ¿no? O sea, yo me Sí, acuerdo de niño, yo no manejaba internet, o sea, seguro había, pero ya. no era la norma que todas las casas tuvieran internet, no había dispositivos celulares, ¿no? Y no había toda esa difusión y promoción a lo que es el emprendimiento como hay ahora. Entonces, realmente, uno, a mí me pasó, crecí siempre con esa, pensando que la única manera de subsistir en la vida era estudiando para ser un Ya, empleado ya. y no, No se enfocan no a eso. conocía otro camino. Exacto, entonces cuando me di cuenta de que podía hacer empresa, era un mundo completamente desconocido. Uno Sí, no sabe ni, o me tocó a mí pasar, que no sabía ni por dónde empezar, qué implicaba, y ahí es donde me tocó en el camino aprender, ¿no? Pero 100%. si algo podemos decir como algo que podemos rescatar o aprender sobre ese error, es que es importante al inicio instruirse, ¿no? Capacitarse. Exacto. Eh, y habiendo tanto contenido gratuito hoy en día, eh, hay que empezar por ahí, ¿no? Instruirse bien, ¿no? Para Yo, disminuir los errores. es un muy buen punto, que te conste, pero voy a poner un matiz que para mí es muy importante porque ya te digo, yo ahora mismo en esta marca, Roberto García de Wise, estoy muy enfocado en esto y es en la formación de negocios. Y hay muchísimo contenido gratuito. Yo cuando empecé tampoco había tanto como lo que hay ahora, pero no es tan importante la cantidad del contenido gratuito como que sea correcto. Y esto, dentro de la inmensa cantidad de contenido de negocios que a día de hoy puedes encontrar, sigue siendo una mayoría de contenido basura. Contenido que no sirve para producir resultados de forma real o contenido que no sirve para saber cómo estructurar tu negocio realmente para crear tu negocio en el sector en el que sea que estés intentando crearlo, en un negocio presencial, en un negocio digital, hacer funcionar cada parte del negocio en la etapa de inicial, media o de gran empresa o gran negocio, da igual. Hay contenido, pero no suele ser lo suficientemente funcional, lo suficientemente correcto de cómo funcionan las cosas para producir resultados reales. Y aquí es donde sigo yo encontrando constantemente a emprendedores que llegan a mí para mi mentoría y que a lo mejor ya han obtenido ciertos resultados, pero como no tienen el conocimiento correcto, la constante que yo suelo encontrar
es que tienen un montón de recursos o aspectos del negocio o del ciclo bueno, es que ahora no me sale el término, de todo lo que podrían hacer junto a los clientes que ya están consiguiendo, que no están aprovechando, que no están funcionando de forma, gestionando de forma correcta para sacarle rendimiento correctamente, o para crear un negocio estable, o para dejar de producir cierta sensación desagradable en la atención al cliente y al final que esa persona no le quiera comprar o que no le recomiende. Veo que cometen errores bastante grandes. Gente incluso que consume mucho contenido en redes sociales, todo lo que tú quieras, pero no tienen el foco de lo correcto que deben hacer. Y muchas dudas, porque al final el contenido en redes sociales es un consejo por aquí, otro consejo por allá. Te hace falta o eso, o centrarte en un mentor o centrarte en un sistema más concreto, más cerrado, más explicado y centrarte en hacer funcionar ese sistema, que tiene que ser suficientemente bueno para producir resultados y que tiene que ser suficientemente completo. Porque si solo sabes hacer una parte de todo lo que es el ciclo de negocio, todas las partes que un negocio tiene que hacer funcionar para tener negocio próspero, a lo mejor haces funcionar eso, pero te falla lo otro. Y hay gente que directamente haciendo esto, hacen funcionar una parte y otra y el resto no tienen negocio, pero hay otros que crean algo, pero aún así patinan, flaquean de todo lo demás. Entonces, conocimiento sí, pero conocimiento correcto, el conocimiento adecuado para producir resultados. Es el matiz que te pondría ahí a ese comentario. Vale, Claro, porque entre pues tanto dime. contenido, uno podría perderse pues en ese mar de contenido donde hay también mucho humo, ¿no? Muchísimo. Hoy en día A mí me han abundan llamado los... vendehumos a muerte, pero es que hay que saber Sí, diferenciar a un vendehumos de quien no, porque hablar de negocios y por decirlo así, hacer ciertas promesas no es malo. La cuestión es cuando lo que dices es mentira. Y eso como la gente, Fernando, si te das cuenta, la gente que está en redes sociales queriendo aprender no lo sabe. A mí que me llamen vendehumos me da igual, porque yo sé que lo que enseño es lo que es y produce resultados y deberían escucharlo. Pero claro, también a lo mejor están escuchando un tip concreto en un vídeo de YouTube y no ven, pues eso, a lo mejor un curso completo o una mentoría completa. Entonces, claro, bueno, entiendo que a veces lo digan. Entiendo. claro, hay de todo. Hay también quien acusan falsamente de algo, ¿no? A veces veo contenido, me gusta buscar contenido que me inspire. Y hay de todo, ¿no? A ver, por un lado está el contenido que digo, oye, pero esto que está diciendo es una obviedad, está incompleta a Por veces algunos, ejemplo. pero digo, bueno, no está de más, ¿no? Porque claro, es una obviedad, yo he visto, viéndolo desde mi perspectiva, hoy me parece obvio. Quizás está orientado a otro público que recién está empezando y esto le pueda servir. Ok, bueno, no es quizás no me interesa seguirlo a él, pero no lo critico finalmente, ¿no? Después está otro tipo de contenido donde noto la experiencia del que habla, siento que sí me aporta, digo, ok, a este voy a seguir. Y puedo, gracias también a la experiencia que he tenido, ir distinguiendo qué parte me es útil de ese mensaje, ¿no? ¿Qué parte puedo tomar, ¿no? Y luego decidirme si por ahí me conviene contratar algún servicio extra, qué sé yo, ¿no? Totalmente. Y luego está el otro grupo también que son ya los vendehumo, ¿no? Que, que son pocos, son los menos, Bueno, pero sí, bueno, tú crees que tú no. dime, tú dime, tú dime. Yo luego doy mi opinión, no te preocupes. Esto es un cara a cara, Fernando. Tú di lo que tú opinas y luego yo digo lo mío. Yo creo que son los menos. Teníamos que darnos de bofetadas en algún momento. Teníamos que tener alguna diferencia de opinión en algún momento. Dime, dime. Sí. Yo creo que son los menos. Lo que pasa es que uno encuentra mucho en las redes personas que ves que no tienen nada de experiencia y se ponen a hablar de algún tema y eso se nota a leguas, ¿no? Se nota a leguas esa falta de experiencia y dices, oye, mira, ¿qué hace hablándome de estos temas? ¿No? Y que al final escucharon en otro video o leyeron en un libro sin nunca haberlo puesto en práctica para entender bien cuáles son los matices de eso que están leyendo y luego diciendo y simplemente lo sueltan en las redes sociales y a eso no le llamaría vende humo, ¿no? Es que hay Aunque que empezar por realmente... algún lado. A Uh -huh. veces dices, a ver, tienen que empezar por algún lado. Entonces, vende humo no necesariamente. Pero sí, si no lo pusiste en práctica. Claro, es una manera de hacerlo llegar, ¿no? Finalmente, algún público tendrán que no tiene idea, nunca ha leído un libro de negocio y probablemente ese mensaje le sirva, ¿no? Probablemente ese mensaje le sirva. En cambio, yo lo veo y digo, a este no lo voy a seguir porque ¿qué me hace hablando de estos temas que se nota que ni siquiera los ha vivido y no sabe lo que está hablando? O sea, se Claro. le nota. Entonces, no lo sigo.
Igual no les llamo vendehumo, pero de esos abundan un montón, ¿no? Que se dedican a repetir lo que otros dicen. De esos abundan un montón. Yo quito de vendehumo a ese grupo que es el 80% del contenido de Internet, que es una réplica. Los Sí, pondría como que, bueno, un generador de contenido más, ¿no? Como el que hoy en día puede haber mucho que usa las IAs para generar contenido y sí. publicar, igual, ¿no? Lo categorizaría de esa manera. Porque si tú me dices que esos también son vendehumo, ahí sí te diría, eso abunda un montón, ¿no? Ya. Sí, Claro, ese sería mi matiz. Algo ibas a claro, comentar. Uh -huh. claro, mi punto aquí un poco rompiendo con lo que tú dices, yo sí que creo que hay bastante vendehumos, pero te voy a decir cómo fácilmente yo resumo lo que para mí es un vendehumos. Para mí un vendehumos es quien te promete lo fácil, rápido y sin esfuerzo. El que te promete lo fácil, rápido y sin esfuerzo, a ver, estamos de acuerdo, Fernando, de que eso no encaja mucho, sobre todo a quien empieza, o a quien, bueno, sí, o a quien ya tiene un cierto negocio, pero está fallando en algo, es, con estas dos tonterías yo te prometo. Y hombre, sí, tú y yo sabemos que se pueden hacer cosas, sobre todo cuando ya has empezado. Eso es una cosa que hago yo constantemente con los clientes de mi mentoría, ¿no? Empiezan, ya tienen algún tipo de negocio, a ciertos clientes, y como ya tienen ciertos recursos, es lo que decía antes, hay ciertas cosas sencillas de mejorar y rápidas de mejorar que en unos pocos meses a lo mejor ves un resultado muy grande. Pero a ver, eso no significa que yo te vaya prometiendo resultados rápidos, fáciles y sin esfuerzo, o baratos, sin ningún tipo de... Porque es lo que decía al principio, la mayor parte de los emprendedores tardan en aprender cómo hacer las cosas correctas, lleva bastante tiempo construir cuando empiezas, normalmente sin inversión, solo, sin que nadie te diga lo que hacer, siendo tú el que decide lo que hacer, tardas bastante tiempo en crear toda la parte básica de lo que es tu negocio y claro, mmm, no puedes confiar en prometerle a nadie en un año, por ejemplo, en un año, ya no digo en un mes, que ves un montón de gente prometiendo ahí en 3 meses vas a ganar 10.000 euros con esto. Eso para mí es un vendehumos. Pero ya en un año ya es Sí, pero eso difícil ganar cinco ya mil euros roza al la mes. estafa también, ¿no? Claro, claro. Pero es que un vendehumos Exactamente. no es eso. Alguien que te engaña. Pues Uh eso, -huh. el fácil, rápido y sin Sí, sí, esfuerzo. sí. El que medio te está estafando. No, legalmente no es una estafa porque compras voluntariamente, ¿no? Si nos ponemos con matices legales, Bueno, de acuerdo a las leyes de consumidor de algunos países, probablemente sea catalogado como estafa sí, también, ¿no? depende del Uh nivel -huh. al que hagas tus promesas, sí. Si haces promesas muy detalladas con una publicidad, lo que sería ya publicidad engañosa, muy bestia, sí. Sí, tienes razón, tienes razón. Claro. Tienes razón. Pero hay cosas que ya rozan la estafa y se aprovechan de que la gente busca resultados rápidos, fáciles y Sí. sin Se esfuerzo. aprovechan de Entonces, eso, se aprovechan de eso. Hay que usarlo muchos un buscan poco en eso. marketing, pero coño, hay un punto en el que estás Eso, estafando, no estás haciendo hay marketing, una estás línea mintiendo. delgada, Sí, hay delgada, una por línea desgracia. delgada Sí, y a veces no todo a lo que escucho que califican de vendehumo necesariamente es vendehumo. Hay exacto, que estoy de distinguir a acuerdo. veces ciertas estrategias de marketing porque yo Exacto. digo, a ver, yo veo una publicidad en la televisión de una universidad prestigiosa en Perú, en muchos países, ¿no? Dicen, alcanza tus metas, logra el éxito estudiando. Oye, pero ¿cómo una universidad puede prometer eso? Eso es publicidad Claro. engañosa también, eso es vendehumo. Pero ahí sí es aceptado Claro, hay un y a veces margen. Sí, son más ya. crueles con las personas de Internet y digo, es parte de su estrategia de marketing, si esté bien o mal o no, está algo normalizado. Pero ya llega un punto en donde ya se convierte estafa, como tú Sí, dices, pero es una línea delgada. sí, totalmente de Eh, acuerdo. Es una línea delgada, pero estoy en ese punto de que en el marketing, yo personalmente lo que enseño y lo que difundo, porque es lo que he aprendido, es lo que he visto, es cuando me ha funcionado el marketing, es cuando entiendes que tienes que entender cuáles son esos detonantes que hacen que la gente te preste atención, te preste interés y quiera pues comprarte, pero la parte estafa es el cómo lo formules. La mayor parte de la gente que lo hace mal, digamos, no solo te llama esta atención a las promesas de lo fácil, de lo rápido y de lo barato, sino que lo hace de forma sin un tipo de ética. Pero un marketing bien hecho, mientras que sí que tienes que rozar a hacer este tipo de premisas que suenan muy criticables, y yo las hago y las haré porque así es el marketing, ya no prometes ciertas cosas de esa forma engañosa que ya se podría considerar si te llevan a tribunal publicidad engañosa, porque ya no prometes resultados, ya no prometes ciertas cosas que no puedes prometer.
y luego tu servicio o tu producto realmente orienta a quien lo compre en esa dirección. Entonces, ahí es donde yo veo esa línea delgada de ¿das lo que prometes? ¿O realmente estás diciéndolo para que te compren y es más probable que no lo consigan que sí? Ahí hay, Sí, al final es el clave marketing es para así. construir una marca buena, sobre todo Sí, en redes. Entonces, cuando antes no estaba tan difundido este tema de las ventas por internet o recién empezaba, pues hay un boom de estafadores, sí, ¿no? De ese tipo, pero conforme hay más opciones en el mercado, en el internet, ya como que la gente va conociendo también, va entendiendo de que, oye, espérate, esto no es así, ¿no? Entonces, mientras más competencia haya, más importante se vuelve desarrollar una buena marca también en línea para que tu cliente pueda volver, ¿no? Te pueda recomprar ese producto. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Como sí. empresa, evitamos, nos corremos en absoluto de cualquier tema de marketing engañoso, ¿no? Entonces, y hacemos casi todo lo contrario a veces de lo que el manual de ventas o de marketing te puede decir, ¿no? Por ejemplo, eh, en ventas te suelen sugerir, no, mira, si el cliente ya está seguro de que quiere tu producto, pues cierra la venta, no le hagas más preguntas y porque lo puedes, ¿para qué preguntar o hablar de más si ya quiere vender? En nuestro caso no, decimos, espérate, puede querer tu producto, puede querer nuestro producto porque esté emocionado, ve el resultado, quiere aquello que estás mostrando, pero no. Fíltralo aún más. Estate seguro de que está comprendiendo lo que está comprando. Porque la Felizmente tenemos satisfacción tan del buen cliente producto. depende de eso. Y Exactamente. eso, Entonces, y si lo dejas satisfecho es un cliente de por vida. Si simplemente aceptas la compra rápida sin ningún tipo de criba, aunque esto también depende del producto y del servicio, a ver, pero si aceptas al cliente sin ningún tipo de criba, puede llevarse una mala experiencia, haber comprado algo que no quiere y luego aún por encima a lo mejor aún te critica. Es como, ah, exacto. Al final es contraproducente y claro, nos genera más trabajo. Te pongo un claro también, ejemplo. Acá rato nos escriben por WhatsApp. Me interesa esta aplicación que quiero comprar, un módulo, un sí, plugins que pueden instalar a su sistema, a su ERP. Entonces, no es que simplemente aquí está, toma el enlace de pago, ¿no? Sino que nuestros vendedores dicen, es un plugin, acuérdate que para instalarlo necesitas esto. por Además ejemplo. necesitas este conocimiento técnico porque no es tan sencillo. ¿Estás seguro de que tienes el conocimiento técnico para instalarlo? Claro. Asegúrate de estos puntos antes de comprarlo. O sea, casi como que les decimos, no me compres. Sí, ¿Pero por bueno, qué? yo lo Porque es veo que no más me como interesa una vender por asesoría. vender. Claro, yo lo Ujú. veo más como que lo asesoras un poco a mayores, ¿no? Para que tome una buena decisión de compra, que es lo que Sí, hace un buen vendedor, demonios. para que... Exacto. Y a veces eso puede llevar a que no nos compre, a que le genere dudas. Uy, y si no tengo este conocimiento técnico, no voy a tener... El problema es que si no hacemos ese filtro, luego están que nos escriben, sí, pero es que yo no sabía que no se podía instalar en este Claro, tal. No, pero es que me sale un error al instalar. Es que, a ver, necesitas ese conocimiento claro, técnico. ¿No? Entonces, y dicen, no, pero quiero la devolución ahora de mi dinero, nos generan más trabajo. Entonces digo, a ver, con el éxito que tiene nuestro producto, porque es un buen producto, claro, no me interesa vender por vender. ¿No? claro, Hay un exacto. gran público, enhorabuena, somos afortunados por ese lado. Clientes no nos faltan, entonces queremos asegurarnos de que aquellos que sí son nuestros clientes sean los que adquieran el producto, porque son los que van a quedar contentos, nos van a recomprar, van a confiar en nuestra marca. ¿No? Claro. Y lo mismo con nuestro otro producto que es implementación de RP. Entonces, filtramos mucho a los clientes. Muchos de ellos casi hasta a veces le tengo que decir, no nos compres, no Ya, tienes el perfil para que trabajes con nosotros, o nosotros no tenemos el perfil para que tú trabajes con nosotros. No te conviene contratarnos, contrata a nuestro partner. Y se lo claro, tenemos que decir, y a veces le sienta mal, se ofenden, y dicen, ya, oye, pero son unos votados. Pero no, ya, tengo que cuidar mucho mi producto, mi marca, que aquello que yo prometo sea lo que entrego y esté alineado con la expectativa que el cliente está teniendo en mi producto. No es casi como que probablemente cuando me toque contratar ya un director de ventas o un director de marketing me va a jalar las orejas por, por decir tantos nos, ¿no? Por Mm, rechazar tanto a no, los clientes. lo que estás diciendo ahora es, primero es una estrategia de producto y de venta, es una estrategia de producto que dentro del negocio, a ver, tendría que saber más, ¿no? Pero tiene sentido en sí mismo, al menos lo que has explicado, y
a mayores lo que habría que perfilar no necesariamente o sea, lo que habría que perfilar en marketing y ventas, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? De poner a una persona en ese lugar para gestionarte eso, no necesariamente influye en este apartado, en que lo que estás diciendo ahora esté mal hecho. De hecho, yo no lo veo mal hecho. Si me dices que a lo mejor en marketing y en ventas sí que te has pensado la necesidad de implementar a una persona, el marketing es todo aquello que te ayuda a darte a conocer. Y por supuesto ahí ya vas asentando un poco ay, ciertos términos a veces no me salen, como esa promesa, esa idea, esa gran idea que transmites a la gente de, yo vendo esto, y es muy atractivo por esto. Y esto que tú estás escribiendo, que ya cribas tú en tu proceso, en el marketing tiene que ir dejando caer esto, para atraer al perfil correcto que a ti te interesa para la estrategia de producto y de negocio que tú me acabas de describir. Y el proceso de ventas se puede pulir un poco más para crear esta criba que me acabas de decir también. Y que no llegue a pasarte tanto lo que me acabas de decir de que una persona pueda llegar incluso a molestarse. O sea, crear la misma Sí, cada vez estrategia. nos pasa menos porque Claro, justamente hay que trabajar ese proceso con el equipo exacto. comercial. Ya Exacto. desde la venta. En esa parte y de marketing incluso. Y, En el sí, marketing, el proceso correcto. de venta antes del cierre, para no llegar a ese punto No de que el es cliente quiere cerrar y que te pase esto. Y no crear esa mala experiencia con eso. esa persona. Porque a lo mejor No es, no hay, o sea, cuando te pasa eso, si te das cuenta, la persona que se termina cabreando es que no ha entendido por qué tú le estás haciendo, por decirlo así, ese favor de, no, es que para ti no te va a servir. Vas a comprarlo y te vas a cabrear ahora, pero es que si no te vas a cabrear después. Entonces, tú lo entiendes, él no. ¿Y dónde puedes pulir ese proceso previo para que te pase esto menos y crear esa satisfacción menos, esa insatisfacción menos? En el marketing, en el proceso de ventas, puliendo detalles, hasta ese punto del cierre en el que tengas esa conversación final de la persona que dice, oye, te quiero comprar. Y que sean gente más cualificada para lo tuyo. Y es parte de lo que tú ya haces, pero tal vez más estructurada en un proceso de ventas un poquito mejor. Y obviamente, cuando potencies tu marketing, tener más claro cómo hacer tu marketing para que también te ayude a atraer al perfil de cliente correcto para introducir en este proceso de venta y que al final pues sean el perfil de cliente adecuado. Que en el marketing, quieras o no, hay que tirar un poquito ya más por grande, hay que siempre atraer un poco a perfil de cliente no tan cualificado. Eso lo terminas de pulir en el proceso de venta. El marketing es darte a conocer. Cuanto más mejor, con ciertas cribas, con cierto sentido, pero bueno, siempre hay un puntito en el que es preferible darte a conocer un poquito de más que de menos. Pero luego en el proceso de venta es donde sí que tienes que pulir todo. Y la estrategia que acabas de decir tiene mucho sentido y es muy coherente para un negocio, para una empresa. Y es una idea que la mayor parte de la gente que tiene un negocio inicial o que acaba de empezar a emprender o que quiere emprender no entiende. Y es que tienen que tomar decisiones difíciles con el negocio. Como de contigo sí, contigo no. No, tu producto o tu servicio no es para todos. Y lo bueno es que tú lo sabes. Y eso me lleva al siguiente punto de curiosidad que me gustaría hablar, que es, ¿cómo has llegado a esta conclusión de mi negocio no es para todo el mundo, tengo que hacer esto con los clientes? ¿Tu negocio se ha mantenido siempre como al principio, como has escrito antes, que ha empezado, o ha evolucionado? Que por lo que describes, ha evolucionado. Y en esta situación en la que tu negocio ha evolucionado con respecto al principio, ¿cuáles son estos cambios principales que ha tenido tu negocio desde el principio? Sí, en efecto. Lo que te contaba al inicio es los inicios, ¿no? Claro. Entonces me quedé en muy al inicio, ¿no? Encontré cómo me fui de bruces al piso Ya. y tuve que aprender muchas nuevas habilidades. Y bueno, de eso a hoy, donde estamos en todos los países de habla hispana, en países de habla inglesa, ya somos una empresa global. Sí, señor. Y cómo se ha transformado de eso, de esos inicios donde uno mismo detectaba sus debilidades y sus falencias y tenía que ir aprendiendo, a lo que es ahora. Hay un camino de muchos cambios y de un constante aprendizaje. Entonces, al inicio fue necesario ir aprendiendo cosas, ¿no? Para empezar, la idea inicial era, voy a poner un estudio, una firma contable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venderme por todo lo grande. Voy a invertir en una página web, voy a pagar publicidad y voy a decir, no, que para que mi firma, así como esas firmas grandes que hay
en el mundo se vea igual de grande, voy a decir que hago un montón de cosas y mi página llena de productos y servicios. Y vamos, con una idea completamente errada de cómo debería gestionar, ¿no? Y decía, no, que yo hago procesos o vendo servicios a medida de lo que mis clientes necesitan y que soy como que un estudio, una firma boutique y me adapto a las necesidades del cliente. Nada pudo, fue un pésimo error, ¿no? Un pésimo problema. Sí, conseguí unos clientes, pero luego tenía que estar adaptándome a lo que cada cliente pedía. Eso me impedía que pueda estandarizar una manera de hacer las cosas. Al inicio con poco presupuesto, con poco dinero, obviamente necesitas esos clientes y llegaba un cliente quizás un poquito más grande y me ponía ciertas condiciones de cómo quería que trabaje y yo aceptaba esas condiciones, aceptaba cambiar las cosas que hacía para cumplir o cubrir lo que ese cliente necesitaba y al final no podía estandarizar mis procesos, terminaba haciendo un montón de servicios sueltos, bueno, haciendo yo todo el proceso. Yeah. Conforme ya tenía más presupuesto, empecé a contratar gente, pero por lo mismo que no podía estandarizar los procesos, esa gente que contrataba no terminaba de tener un onboarding correcto, no podía delegar adecuadamente las funciones, el servicio que brindaba no era del todo muy bueno, por lo mismo que no era muy bueno, a veces el cliente reclamaba, no pagaba a tiempo, me decía, no, espérate, hasta que este entregable no esté, yo no te pago, y al final no me pagan entre 60 y 90 días, y se armó un círculo negativo muy feo en el tema del estudio, sumándole a mi falta de habilidades directivas y de liderazgo. Entonces, en ese momento, al inicio, yo pensaba que la culpa son los empleados, ¿no? Entonces, yo me comparaba a mí mismo en su situación y decía, oye, pero yo desde el segundo ciclo de universidad gestionaba solito la contabilidad de una empresa de este tipo, era una constructora, nadie me tenía que estar explicando nada, yo lo aprendía todo solo, claro. Cometí el error de juzgar a otros en función a mis propias vivencias, muy o sea, crítico. Era un desastre por todo lado, ¿no? Y además con mi falta de experiencia en ventas, tampoco vendía mucho, que digamos, ¿no? Y con ese mal servicio y la falta de confianza en el producto que yo vendía, pues se nota al momento de vender y no cerraba muchas ventas y estaba como que estancado, me costaba mantener a los clientes, ganar nuevos clientes, me costaba desarrollar un equipo y hacerlo crecer. Y además yo decía, espérate, yo no le puedo pagar mucho a mi equipo porque lo que me pagan los clientes a las justas me da para pagarme a mí. Entonces, ¿cómo hago para pagarle a mi equipo? Entonces no podían crecer a nivel remunerativo y se iban constantemente, entonces constantemente tenía que estar educando a nuevos trabajadores y haciéndoles ese onboarding y estaba Uf, no, es que la situación mala, ¿eh? Sí, sí. Además, errores muy típicos, pero claro, así no se puede crecer, claro. Pero eso lo hacen muchísimas empresas. No se puede crecer definitivamente y justamente ahí es donde llega un punto en donde te ves endeudado, ¿no? Donde te empiezas a preguntar, oye, pero para esto renuncié a mi empleo. Yo era el que creía que merecía ese puesto de gerente, que no me contrataban porque los reclutadores no tenían idea. Y ahora que tengo que yo demostrar con logros, no logro sacar adelante la compañía, ¿no? Claro. Entonces, algo estoy haciendo mal. ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces, es aprender, es instruirse, es leer. Entonces, algo que me ayudó mucho siempre son los libros de negocio, biografías para entender qué es lo que hacen otras personas, no para tomarlo como verdades absolutas, pero en base a ese problema que yo tenía, cuando leía los libros identificaba, ajá, esto puedo aplicar, esto estoy haciendo mal, ¿no? Me di cuenta de que no sabía delegar. Cuando dejé de echarle la culpa a otros y decir, son ellos, son los empleados que no eran como yo cuando empecé, exacto, y en lugar de estar esperando que los demás sean como yo, dije, espérate, ¿dónde está el problema aquí? ¿No? Y la mejor manera para salir de ese hoyo es identificando que el problema eres tú, porque es sobre lo que tú tienes control, ¿no? Al final no tienes control sobre todo lo demás. Exacto. Dije, ¿cómo mejoro esos aspectos que tengo que mejorar? Dije, a ver, si no le pago más a mi empleado, toda la vida voy a estar que no salgo de este hoyo y que los pierdo. Entonces, yo necesito pagarles más y delegarles funciones clave que yo tengo que empezar a desarrollarlos en ellos, ¿no? Entonces, por ahí empecé, me bajé mi sueldo, un tema, empezaba a ganar menos del sueldo mínimo, había meses que no me pagaba, pero yo lo entendía, a ver, esta es mi inversión, ¿no?
Al final, si partiera de un punto de inicio con mucho capital y pudiera invertir de lleno en el negocio, como hoy podría hacerlo en cualquier negocio, ya tengo claro dónde invertir y qué hacer dependiendo de lo que quiera lograr, ¿no? Pero en ese momento no tengo el capital. Entonces, lo que voy a invertir en lugar de capital es mi tiempo, y parte de ese tiempo implica que a veces yo voy a cobrar poco, pero necesito desarrollar un buen equipo. Es parte de la inversión que tengo que darle ahora al negocio, ya que no tengo capital. Por ahí tiene que ir el capital. Y el hecho de empezar a desarrollar un buen equipo y empezar a detectar aquello que quiero delegar, no aquello que no me gusta hacer y por eso lo delego, no. Aquello que es clave, voy a empezar a enseñar y a formar a las personas y a delegárselo a ellos, y yo más bien quedarme con lo que no me gusta. Porque si yo le empiezo a dar a ese empleado cosas que no le aportan valor a él, que no siente que tiene un impacto en las cosas que hace, que no lo desarrollan profesionalmente, se va. Entonces yo no quiero perderlo. Entonces, si le voy a decir tráeme el café, entonces no voy a retener a personas que tengan verdadero talento. Dije, voy a empezar a pagarle más, aunque eso me cueste mi salario. Voy a empezar a no delegarle aquello que no quiero hacer, sino delegarle las cosas clave y entrenarlo en esas cosas clave, aunque a mí me cueste hacer o me tenga que cargar encima todo aquello que no me gusta hacer. Y poco a poco fui como que aprendiendo a delegar mejor y a desarrollar mejor el equipo que tenía, y a invertir en el crecimiento, ¿no? ¿Cómo invertía? Con mi tiempo, dejando de cobrar yo, invertía e iba desarrollando ese negocio, y así estuve por varios años, ¿no? Al final me dio resultado, ¿no? Ya con los bonos que me paga la compañía, ya me he comprado mi casa, estoy construyendo un edificio, ya hoy en día ya puedo disfrutar de los resultados de esa inversión que tuve en su momento. Pero en esos inicios es que uno tiene que invertir, y yo creo que la trampa en donde muchos emprendedores a veces están es que dicen, no, es que yo no puedo contratar mejores personas, no puedo pagarle más al empleado porque si no, no tengo para pagarme a mí. Y lo que he aprendido es que, a ver, si te estás pagando tú y tú estás asumiendo toda la tarea operativa, significa que tú no mereces pagarte esa cantidad de sueldo. Tú no mereces ese sueldo. ¿Por qué? Porque estás asumiendo mucho el trabajo operativo. Si ese es tu trabajo, te mereces menos del sueldo mínimo. Mereces el sueldo mínimo. Entonces, empecé a pagarle más a los demás, empecé a desarrollar a los demás, empecé a transferir mi conocimiento a los demás, empecé a estructurar mejor. El otro punto que mejoré, uno es eso, desarrollo del talento, importante, y felizmente me di cuenta desde temprano en eso, porque fue la clave que hasta ahora es una de las claves o pilares de mis negocios. Y el otro punto, acompañado al desarrollo de talento, ya no empezar a vender como si pudiera ser de todo. Enfocarme realmente en lo que es mi oferta de valor. Empezar a pensar más estratégicamente, incluso desde el inicio. Entonces, decir, a ver, ¿qué producto puedo ofrecer que sea verdaderamente no solo un beneficio, sino que represente una ventaja respecto de lo que otros están ofreciendo, ¿no? ¿Cómo puedo estructurar? Es que ese pensamiento estratégico, al final, es de lo que se va a desprender todo. ¿Cómo promocionas? ¿Qué dices para vender? ¿Qué van a decir tus vendedores al momento de vender? ¿Cuál es la oferta de valor o beneficios que le vas a conversar a tu cliente? Entonces, empezar a pensar más estratégicamente me hizo decir, se acabó esto de la firma que se quiere dar como que la gran firma que hace de todo. Nos vamos a centrar únicamente en este producto que es outsourcing contable, nada más. Nada de outsourcing de nómina, nada de servicios financieros, nada de outsourcing de tesorería. Vamos a hacer un outsourcing, pero para este tipo de cliente en particular. Entonces, dentro de lo que es una gama de tantas empresas que hay en el país, dije, a ver, los emprendedores que están empezando y no tienen para pagar un contador y le pagan $20 a su contador al mes, y con eso es más que suficiente para ellos no son mi público. No le voy a vender a ellos. ¿A quién le voy a vender? Entonces, armé muy bien el perfil, determiné cuál es el perfil que le interesa el producto que quiero, y empecé a buscar ese perfil, ¿no? Así es, ya con la oferta de valor clara. Sí. Y una vez que hice eso, ya teniendo bien clara mi oferta de valor, que no significa que porque uno la tenga clara sea la definitiva. Uno va mejorándola, pero no es que la cambie porque cada cliente te pide una cosa diferente, sino que en una evaluación, ¿no?, concienzuda, tú vas viendo cómo puedes ir cambiando esa oferta de valor. O cómo puedes satisfacer diversas
diversas necesidades al mismo perfil de cliente, porque a lo mejor tú aspiras a un determinado perfil de cliente que necesita X cosas, pero ese mismo perfil de cliente puede necesitar ese producto inicial que tú vendes con ciertos cambios. Entonces ya ofreces, creas ese segundo producto, ese segundo servicio, diversificas o adaptas un poquito tu oferta. Es totalmente normal, es natural. Cuando haces cuando haces un negocio, cuando ofreces tus productos o servicios, vas creando nuevos productos o vas adaptándolos a lo que vas identificando que van necesitando, tanto diversificando productos como adaptándolos, totalmente. Sí, y eso sin querer, ¿qué llevó? A que como ya tenía claro mi propuesta de valor, tenía claro quién es mi público, tenía claro qué le interesa a ese público, cómo promocionarlo, y ese producto único en el que decidí enfocarme, y aquí viene la otra clave que fui aprendiendo a la mala, el foco, en mi mismo proceso para entregar ese producto, para entregar ese valor, pude ir estandarizándolo cada vez más, y ahí empezó el círculo virtuoso de justamente procesos más estandarizados, mejor onboarding, personal que una vez que entra a la compañía tiene más claro las cosas, y empecé a crecer, ¿no? Mi confianza al momento de tener un producto mejor, ya más focalizado, entender bien el valor que le aporto al cliente, cuando iba a venderlo, iba a presentar el producto al cliente, la confianza se te nota en los ojos cuando confías en tu producto, ¿no? Entonces empecé a vender más, empezamos a crecer, y así es como que el estudio contable empezó a tener éxito, ¿no? Poco a poco ir creciendo por ese lado, y luego ya con ese aprendizaje abrir otras líneas de negocio, ¿no? Poco a poco, ok, nos va bien con el outsourcing de contable, ya lo tengo cubierto, sé qué perfiles tengo que cubrir, cómo he distribuido los perfiles estratégicamente para que se sistematice la entrega de valor. Entonces sé que tengo que tener asistentes que vean esto y separarlos en este tipo, uno que vea cumplimiento, otro que vea activo fijo, otro que vea esto. Necesito además un analista, por cada tantos asistentes necesito tantos analistas, y por cada tantos clientes necesito un coordinador, y qué sé yo, o sea, todo estaba súper estandarizado. Y dije, es momento de ir aperturando, saquemos outsourcing de nóminas. Y saqué el producto de outsourcing de nóminas, y así fue consolidándose el estudio. Conforme íbamos creciendo y ampliando la propuesta de valor, también iba ampliando el público objetivo al que podíamos llegar, iba creciendo. Las empresas más grandes que al inicio yo había a propósito rechazado en trabajar porque no me favorecía sus formas de pago o sus políticas, luego ellos estaban más abiertos en trabajar conmigo y en aceptar mis políticas, pero todos han sido ajustes. Ahorita lo cuento como que fue genial, pero fueron ajustes muy paulatinos que se fueron ejecutando, ¿no? Entonces, esto de aprender cómo delegar correctamente, cómo separar adecuadamente las funciones, pues no fue de la noche a la mañana, fue mucho de prueba, haz esto y el otro, ¿no? O sea, esto de saber cómo ofrecer adecuadamente una propuesta de valor, cómo ir definiendo cada vez mejor ese público objetivo, tampoco es de la noche a la mañana. Es una serie constante de iteraciones y de mejoras continuas, ¿no? Y a partir de ahí, hace unos años, ya no sé cuántos, probablemente más de 6 o más de 8, abrimos una línea de negocio de software, que hoy es nuestra línea principal de negocio, que nos ha llevado a un montón de países, que es donde actualmente vendemos nuestros servicios de implementación de ERP y mantenimiento del servicio, ¿no? Es un software en la nube, un SaaS, que se le llama, ¿no? Entonces, rentas nuestro software y lo usas para administrar tu compañía, ¿no? Todos tus procesos de negocio. Y bueno, entre otras líneas de negocio, pero ya más claro, ¿no? Por ejemplo, tenemos una empresa que se dedica a ayudar a nuestros clientes a abrir empresas en Estados Unidos, y les gestionamos toda la contabilidad y sus declaraciones fiscales a sus empresas estadounidenses. Tenemos una empresa de marketing en formación que se encarga de administrar el contenido de las empresas del grupo, porque conforme las empresas y nuestras marcas van creciendo, y es clave la generación de contenido para nuestras marcas, es uno de nuestros pilares. Queremos sistematizarlo en una empresa por separado. Y vamos, los proyectos y las empresas hoy pues continúan, ¿no? Entonces ese ha sido un poco la ruta, el camino.
Qué bueno. Desde los inicios hasta todo lo que acabas de describir, que creo que es un punto interesante a señalar y es en la parte en la que ahora pues yo también, digamos, en este proceso, ¿no? En que nos acabas de describir, sobre el que te acabo de preguntar de eso, de si el negocio desde el principio, del que hemos hablado antes, se mantuvo igual o ha evolucionado y concretamente cómo lo ha hecho. Creo que es interesante poner el punto, ahora que nos has descrito un proceso bastante interesante y bastante positivo de evolución, que se ve esa evolución, me refiero. Has descrito muy bien esa evolución desde lo que has descrito desde tu inicio a todo lo que has descrito ahora. Señalar que la mayor parte de las personas que empiezan, sea que quieren empezar o sea que ya han empezado y tienen esa versión inicial de su negocio, tienen que tener cierta visión, tienen que ser un visionario en cierto punto, porque no es como empiezas, es lo que consigues que llegue a ser un negocio. Y veo a muchas personas, pero demasiadas, Fernando, de verdad, de este grupo de gente que quieren empezar, que quieren empezar, que quieren empezar, y quieren empezar como la empresa que tú describiste ahora al final. No quieren empezar en la empresa individual, pequeña, cutre del principio, que es como empecé yo, como empezaste tú, como empezó todo el mundo, con errores, con poca inversión, con un montón de cosas que aún no sabes, pero sabes lo necesario, lo correcto, que es un punto que tenemos en común de si supiera desde el principio, invertiría en ese conocimiento que me permitiría saber más desde el principio qué hacer y cómo hacerlo en las partes importantes para hacer que las cosas funcionen. Está bien empezar invirtiendo en eso, pero no tienes que tener el conocimiento que, por ejemplo, tú ahora tienes gestionando una gran empresa o varios negocios y varias empresas para empezar. Es un proceso y has descrito el tuyo como un reflejo muy claro de esto. Empiezas cutre, empiezas pequeño, empiezas con algo que no es especialmente ostentoso y llegas al punto que me dijiste que hasta estás creando tu propio edificio. Ya te preguntaré luego por privado con qué finalidad, porque me interesa la idea, me interesa el concepto. Me es curioso, me gustaría saber qué tipo de inversión estás haciendo con eso, me gustaría saber, ya te preguntaré. Pero bueno, ese tipo de inversiones no son inversiones que se puedan hacer desde el día uno. Eso tal vez llega un día en el que seas capaz de hacer eso. Es un proceso, empiezas desde cero y luego llegas a construir la gran empresa, bueno, o no, pero mayoritariamente el que lo consigue tiene este proceso que empieza desde cero. Nada, nada, nada bonito, nada grande, nada que puedas realmente fardar de ser un gran empresario, pero estás empezando. Tienes que tener esa visión de a dónde puedes llegar con lo que quieres hacer y con lo que puedes hacer y confianza en ti mismo, en que vas a ser capaz de hacerlo y de resistir en el tiempo. Esos dos aspectos son los que definen a un emprendedor que empieza y que tiene futuro. Esa Sí, visión a no futuro que perder esa tiene visión desde el confianza. inicio, Y correcto. confianza, exacto. Esos Porque dos aspectos. justamente parte del problema que te describí al inicio es que me perdí en lo operativo Ujú. y justamente por no querer desarrollar gente o no querer pagarle más porque pensando que si no, no me alcanza para mí, eh, me obligaba a estar en lo operativo. Pero es que si tu mente no está en la visión, si no piensas más allá de los 6 meses y más allá de los 12 meses, realmente no mereces pagarte un sueldo mayor al Exacto, mínimo, ¿no? exacto. Entonces, Ese usa aspecto más de... bien en lugar de pagarte más a ti, si estás empezando, esa es tu inversión, vas a tener que dedicarlo en pagar y desarrollar a tu personal, ¿no? Que te dé Todavía más tengo... tiempo a ti. Sí, Dime, todavía dime. tengo bastantes clientes de lo que es mi mentoría que es que no entienden el concepto de, como lo digo yo, vivir en quiebra. El término de vivir en quiebra, digamos que lo aprendí de otra persona, pero vamos, que es un concepto muy bueno de lo que tú acabas de describir. Tú cuando estás empezando tu proyecto, hasta que realmente empiece a dar cantidades de dinero que dices, bueno, vale, ahora ya puedo invertir, puedo pagarme bien a mí, puedo pagar bien a mis empleados, hasta que llegas a ese punto, que puedes tardar una buena cantidad de años en llegar a ello, normalmente vas a llegar una buena cantidad de años en llegar a ello, tienes que entender este concepto de, mira, todo el dinero que entre del negocio es para hacer crecer el negocio, no para hacer crecer mi estilo de vida de rico. Ya llegará, pero para que ese estilo de vida de rico sea sostenible, tengo que hacer que la máquina, que la herramienta de generar dinero, es decir, que la empresa produzca dinero. Y si necesitas personal, la situación en la que tú dices es que contrataba, pero pagaba mal, la gente se iba y dices tú, claro, es que si no terminas de tener personal
especializado en tus propias operativas, en cómo tú operas, estás siempre formando gente, eso es una cantidad de pérdida de tiempo, de dinero, de todo. Necesitas, además, llega un momento que a lo mejor dices, necesito a alguien que me capacite a los nuevos empleados. Porque se van, se vienen y yo no puedo estar en eso. Necesito a alguien. Son gastos, es tiempo y al final es pérdida de eficiencia por todos lados. Y todo por querer meterte el dinero del beneficio en tu cuenta bancaria, en vez de lo que tú hiciste, de lo que tú has hecho y que muy bien describes, de haberte recortado, pues bueno, en rangos de supervivencia, de, vale, no, sigo pudiendo, no tengo que vivir en la empresa, puedo pagar mi alquiler o puedo pagar mis facturas básicas, Claro. pero bueno, voy a Pero invertir el resto del dinero. Fue duro. Sí, dime, ¿fue duro? Dime. Y fue duro eso de acortar gastos. Unos dirán, pero bueno, es que no todos pueden acortar sus gastos, ¿no? Pensarán. Es que a mí no me quedaba de otra porque estaba, sino en ruina. ¿No? Dirán, no, pero ¿qué pasa si tengo el gasto de la hipoteca? No puedo acortar un gasto porque si dejo de pagar la hipoteca, luego me quitan la casa. Y si tengo que mandar a mis hijos al colegio, la pensión, no puedo dejar de pagarla. Entonces, ¿cómo me recorto mi sueldo? Justamente ahí está parte del sacrificio, ¿no? En mi caso, que no tenía una inyección de capital para empezar, fue un sacrificio enorme. Entonces, algo que me pudo ayudar es mi socia, ¿no? Que pudo invertir una cantidad de dinero para no estar pensando yo en las deudas, ¿no? Que hay que pagarlas al día siguiente, hay que aceptar este cliente que no cumple el perfil porque si no, no tengo dinero para pagar las deudas. Entonces, gracias a una pequeña inyección de capital podemos cubrir esa parte de deudas, pero tuve que hacer sacrificios enormes, ¿no? Casi me cuestan muchas cosas, ¿no? O sea, a ver, tenía, ¿no? A mi mujer que me reclamaba, oye, pero ¿cómo vas a enviar a tus hijos a ese colegio? Envíalos a un mejor colegio. No, espérate, ¿de dónde quieres que saque la plata? No, pero que tu empresa que factura tanto. No, pues no, la empresa no. La diferencia entre facturación y beneficio. Diferencia entre facturación y beneficio. ¿El beneficio a dónde va? Hay que pagar salarios, hay que pagar herramientas, hay que pagar los costes del producto, porque luego tú el producto lo cobras más caro, pero de primeras tienes que producirlo, tienes que pagarlo, tienes que... La facturación no es lo mismo que el margen de beneficio que te queda a ti usable o para pagarte a ti. Concepto muy importante, muy buena esa. Claro, ¿no? Y obviamente me ganaba el odio, pues yo quedaba como el tacaño, ¿no? Pero ¿por qué no compras un carro? Espera, no tengo plata. Pero ¿cómo no vas a tener? Cómpralo, ¿no? Es que no puedo quitarle eso. Estoy desarrollando esta base fuerte, ¿no? Para poder despegar el negocio. Y bueno, fue mucho sacrificio, fue mucho hate, casi me cuesta muchas cosas, ¿no? Sí. Y bueno, así fue. Qué bueno. Pues bueno, yo voy a resumir un poquito este punto en lo que es mi parte de eso de si se mantuvo como empezó esta descripción, que bueno, realmente ya casi lo resumía al final de mi descripción anterior de cómo empecé, o evolucionó. Pues bueno, es que yo ya describí una evolución, de hecho, de mi negocio y que básicamente mi situación es esa, como tú describiste, varios de los negocios que tú tienes no están para nada centrados en endiosar tu imagen. De hecho, la mayoría no lo están. La mayor parte de negocios que funcionan se centran en cubrir necesidades, no en ensalzar la imagen o el nombre de nadie. Y eso es algo que mucha gente no entiende. Muchísima gente a día de hoy, en la moda de las redes sociales, de que ven a muchísima gente que admiran y demás y quieren ellos ser la imagen de, y es, pues mira, a veces hay muchas opciones de negocio que son mucho más rentables, más viables y que ya están validadas, que hay mercado y que incluso sigue siendo posible a día de hoy iniciar ese negocio y ganarte incluso llegar a ser rico con ese negocio con el tiempo, tal vez. A ver, no puedes asegurarlo, pero tal vez. Y que no tienen nada que ver con eso. Son negocios que se centran en cubrir necesidades. Como uno que dijiste antes de ayudar, uno que tienes tú, de ayudar a las empresas a iniciar. Muy bueno, hay esa necesidad. Son gente que está dispuesta a pagar tickets medios altos y no va sobre tu cara ni sobre tu nombre. Te centras en cubrir una necesidad. La satisfaces bien, te das a conocer entre ese grupo específico de gente que tiene dinero para gastarlo en eso, abres un negocio y tus esfuerzos van más centrados en conseguir un cliente, consigues tickets más medios altos, te haces un negocio más rentable y es más próspero, porque siempre va a haber gente que quiere iniciar negocios desde cero y que no tiene cubiertos esos detalles fiscales, legales o a lo mejor técnicos para empezar desde cero con buen pie. O sea, esa es una idea de negocio
bastante interesante que no tiene nada que ver con crearlo con tu imagen. Yo a día de hoy, pues eso, no me interesa por experiencias muy malas anteriores, no sé, bueno, por lo que he descrito antes, te habrás dado cuenta del detalle de me he relacionado con gente muy tóxica, muy, bueno, problemática. Y sí que he aprendido una lección yo, además de forma drástica, pero es que además he comprobado que esta adaptación extrema que al menos yo tengo aplicado a mi perfil de persona, que suelo acumular gente que sistemáticamente me persigue, me intenta sabotear, y digo, joder, hay gente que no le pasa tanto eso. Pero bueno, por lo que sea, por mi perfil, me ven así, me enfocan así, y he aprendido esa dinámica de ocultar ciertas cosas, no la parte necesaria, la de marketing. Por ejemplo, yo tengo esta parte de Roberto García de Wise y lo estoy haciendo de forma pública y que le den al resto, ¿no? Ya me pelearé contra quien me venga a intentar tirar abajo, ¿no? Ya, bueno, ya llegué un poco a esa madurez, ya me pelearé con ellos, soy mal enemigo, aunque no lo crean, bastante peor. A lo mejor no gano al principio, pero gano al final. Eso es algo, tengo ahora varias cosas en cola, ¿eh? No tienen ni pajolera de esto. Yo gano al final, es lo que no entienden. No por una cuestión de ego, sino por una cuestión de justicia, de orden. De que tengo el coraje de reclamar las cosas, de defender lo mío. Yo gano al final, no lo entienden, no lo saben. Pero tengo esos sistemas de secretismo, de todas formas, en ciertos aspectos, porque es que al final no gano nada diciendo ciertas cosas y permitiendo que todos sepan que está totalmente relacionado conmigo. Pero bueno, luego hay otros apartados que son de los que, por supuesto, puedo hablar de forma más clara, que son, pues, este aspecto de negocio de Roberto García de Wise, que está aún en una versión más incipiente, o sea, más inicial, está todavía surgiendo, y que tiene mucha cola. Pretendo expandirlo bastante a largo plazo esa vía de negocio, por supuesto, me apasiona, es esta parte de negocio que hilas muy a personal con algo que tú quieres hacer, pero que por supuesto no me dejo llevar por eso, porque es que un negocio no depende de lo que tú quieres hacer, depende de lo que el mercado necesite. Entonces, bueno, hay que tener el foco también en esa parte de negocio y es que ya lo resumí antes. Llegué a un punto ahora en el que aprendí que tengo que centrarme en mis propios negocios. Algunos los llevo en esa parte oculta, otros están más visiblemente relacionables a mí y estoy evolucionando en eso. El que quiera ver un poquito este proceso en la etapa en la que yo me encuentro, sobre todo relacionado con Roberto García de Wise, que lo vea ahí. Que lo vea ahí y lo veréis, porque bueno, obviamente está en evolución, se vienen cositas, ¿no? La típica idea, se vienen cositas. Siempre estamos en crecimiento. Y por supuesto que seguro que tú también, o sea, has descrito a dónde estás ahora, pero seguro que tienes un montón de cosas en cola. Sí, hay varios proyectos definitivamente, ¿no? Ya Seguir sacando adelante nuestra línea de software. Ok. Bien, Hablaremos de sí. eso más adelante. Además, el software profesional que comentas para empresas es una herramienta muy potente de la que te preguntaré, sobre todo para recomendar a personas que yo sé que pueden necesitar software de negocios y te preguntaré más en detalle ciertas funciones de tu software para saber qué recomendar según. Porque, bueno, obviamente sabes de sobra que las empresas necesitan esto y siempre es interesante conocer opciones, qué características tienen para saber recomendarlas. Para poder recomendarlas, digo. Vaya, eso. ¿Tienes algún sistema dentro de toda esta creación de negocios que nos has explicado y de todos los negocios que ya tienes? ¿Tienes un sistema que te ha ayudado a empezar todos tus negocios o cada negocio que has emprendido es diferente? ¿Tienes una estructura diferente para cada tipo de negocio? ¿Vendes productos o servicios diferentes? ¿Cómo encauzas todo esto? Porque obviamente al final pues no ofreces lo mismo con un tipo de negocio que con otro, ¿no? Van a clientes diferentes. Pero ¿tienes algún sistema? ¿Tienes alguna forma de empezar? Esto va a ser muy interesante para cualquier persona que quiera empezar o que ya haya empezado y que está buscando esa sistematización que sí que algo describiste antes, pero de forma concreta. ¿Tienes sistemas de cómo empezar tus nuevos negocios? Sí, todo lo trabajamos a nivel de sistema, ¿no? El éxito es crear sistemas, al menos es lo que me ha funcionado. Sí. Al final, no importa de qué se trate el negocio, cualquier negocio siempre va a consistir en cómo creas valor y cómo conservas ese valor, ¿no? 100%. Y dentro de conservar implica cómo conviertes ese valor en flujos de efectivo que regresen hacia ti, ¿no? Entonces, en los negocios que yo he constituido, hay pues un montón de negocios.
de todo tipo. Entonces yo no puedo decirte que esto puede funcionar en cualquier negocio, pero al menos en los que yo he constituido, donde he puesto el foco siempre en lo que es el producto, ¿no? El producto de software que desarrollamos, ¿no? El RP que vendemos, y en el equipo las personas, ¿no? Necesarias para mantener ese producto, ¿no? Entonces, para poder desarrollar estos dos pilares es muy importante, porque al final el producto va a depender del equipo también, ¿no? Entonces, ha sido clave saber cómo estructurar y organizar a mi equipo, ¿no? Cómo convertir aquellas empresas que yo quiero hacer, ¿no? Aquella propuesta de valor que tengo clara, siempre pensando desde el inicio estratégicamente, cómo conseguir ese equipo clave que me va a hacer llegar a ese producto, que me va a permitir ofertar, ¿no? Por tener esa propuesta de valor, ¿no? Entonces, hoy en día, mi sistema incluye en cómo desarrollamos el talento desde el inicio, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con el desarrollo de talento. Entonces, mis empresas son una máquina de generar, desarrollar, retener talento. Y ese es el motivo del éxito. Y todo esto bajo una fuerte cultura de nuestra compañía, porque al final el talento en una cultura que lo degrada, en una cultura que no sabe aprovecharlo, se pierde, se esfuma, se va, no se explota. Entonces, es talento bien desarrollado constantemente, es una maquinaria, estamos todos los meses, contratamos gente para diferentes puestos y estamos constantemente desarrollándolo, haciéndolos crecer, y dentro de una cultura muy fuerte de compañía con valores muy claros, ¿no? Muy orientado en los productos, siempre buscando, ¿no? Que cada jefe de producto es muy entusiasta, vive el producto que está desarrollando, le interesa, está conversando con los clientes para descubrir cómo puede mejorar ese producto. Entonces, siempre tener ese personal clave y entender si mi producto consiste en software bajo servicio, ¿no? Tiene que ser un buen producto, pero también hay otra parte clave que es cómo garantizo la entrega de ese producto a través de un servicio en la nube. Entonces, hay personal clave que tengo identificado en mi equipo de infraestructura, en el equipo de desarrollo de producto y luego en el equipo de venta, marketing, creación de contenido, ¿no? Entonces, es un sistema, ¿no? Entonces, yo ya lo tengo. Tengo una nueva idea, por ejemplo, ¿cómo pasé este sistema que tengo cuando quise armar mi producto de esta nueva empresa donde ayudamos a otras empresas a abrir sus empresas en Estados Unidos? Entonces, entiendo la propuesta de valor, lo pienso siempre estratégicamente, qué beneficios soluciono y a qué empresas. Entonces, no es a todas las empresas, ¿no? Si viene una megacorporación a decirme, ábreme mi empresa en Estados Unidos porque quiero distribuir allá, ¿no? Y importar a Estados Unidos o desde Perú exportar allá estos productos. No es el perfil de empresa que necesito. Mi perfil es muy centrado en empresas o en personas que no están domiciliadas en Estados Unidos y quieren abrir su empresa allá. O sea, ya tengo el perfil de a quién le quiero vender, sé qué beneficios va a tener. Y en base a eso, ¿no? ¿Qué talento necesito? Necesito el talento necesario para generar el contenido que me genere los leads, y necesito, una vez que tenga esos clientes que van a tener, que voy a empezar a conseguir, necesito dos talentos ahí. Alguien responsable del cumplimiento y un coordinador que se encargue de una vez que el lead generation funciona, de empezar a hacer la parte de ventas, ¿no? Entonces son 3 personas que necesito y me aseguro de que esos procesos que van a garantizar la entrega de ese valor esté bien establecido, ¿no? Que sepan qué hacen desde que llega el lead, se le vende, cómo se le vende, una vez que pagó, tesorería verificó el pago, cómo se le crea la tarea al responsable de cumplimiento, cómo ese responsable de cumplimiento contacta al cliente, con qué plantilla de correo, qué datos les pide. O sea, todo está estructurado y cada persona sabe qué es lo que tiene que hacer para ejecutar ese servicio, ¿no? Me estoy riendo porque es que parece que estoy hablando yo, o sea, es que es total, todo sistematizado, con un sentido, con una dirección. Es que me está encantando porque estás diciendo lo que yo le enseño a la gente, lo que yo aplico. Me encanta lo que estás escribiendo. Continúa. Exacto, con tus sistemas. Entonces, al final, esos sistemas que desarrollo parten siempre muy en alto nivel de lo mismo, en realidad. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el valor que ofreces? Y cómo puedes hacerlo escalable,
¿no? Entonces, entiendo el valor, entiendo de qué va el servicio, entiendo qué recursos necesito para cubrirlos, entiendo qué beneficios, como sé el valor, sé qué Exacto. beneficios y ventajas le No aporta al vas a cliente, ciegas, que sé es algo cómo venderlo. que muchos no Y entienden. Van a ímpetu, van a... Quiero vender esto y es... ¿Pero es lo que la gente quiere? ¿Es como lo quiere? ¿Es por lo que lo quiere? ¿De la manera, en el plazo de tiempo con lo que lo quiere? ¿Tienes sistemas para ayudar a la gente a ver eso? ¿Para captar al perfil de cliente correcto? ¿Tienes a los empleados educados de una manera para ejecutar cada uno sus partes de la forma correcta en el punto que le corresponde? Todo es lo que acabas de decir tú, muy sistematizable y no viene de la nada. Algo que para todo el que nos esté escuchando es muy importante, que tienes una dirección clara. También matiz importante y me gustaría saber tu opinión. No sabes al principio todos estos detalles del perfil de cliente. Aprendes a definir tu perfil de cliente. Eso yo creo que es un matiz bastante importante porque ahora, bueno, estoy seguro de que se te dan muy bien, pero al principio, echando la cabeza atrás a esa historia inicial, ¿no? De tu principio y yo a la mía, es que no tienes idea de cómo definir este perfil de cliente, de cómo evaluar, vale, ¿yo qué puedo ofrecer? ¿Este producto o servicio? ¿Qué tipo de perfil de cliente lo necesita? ¿Cómo lo ataco, por decirlo así? ¿Cómo me dirijo a él? ¿Cómo se lo describo? ¿Cómo le hago darse cuenta de que soy la mejor opción para él? ¿Cómo cribo a los potenciales clientes que realmente me interesan? Y luego, ¿cómo educo a mis empleados en las diferentes partes para que transmitan todo esto en base a lo que le corresponde hacer a cada empleado y también a cara al cliente, que es la parte importante, ¿no? Cada empleado tiene que estar educado de forma concreta para hacer su función correctamente en base a todo el proceso del cliente, el marketing, la captación de los leads, de los prospectos, la conversión en cliente y luego la entrega del producto o del servicio. Todo sistematizado con ese perfil de cliente, qué tienes que darle, cómo tienes que dárselo para crear una buena satisfacción y darle resultados en base a lo que es tu producto o servicio. O sea, genial, Alberto, sí. Fernando. Genial, Fernando. Me está encantando todo lo que me acabas de describir sobre tu sistema. Y es que, sinceramente, yo ya no voy a describir el mío porque es que acabo de resumirlo en esto de tener sistemas para toda esa parte que tienes que dar cara al cliente, el marketing, la prospección, el proceso de ventas, el cierre de la venta, la entrega del producto o servicio, la satisfacción, el servicio postventa, muy importante, y todos los detalles internos que tú has desglosado muy bien, como tienes empleados funcionando en cada sección, tienes que crear sistemas específicos para cada puesto y para cada empleado en cada puesto que cumple una función que previamente has analizado que es necesaria, crear sistemas para ellos, educarlos en ellos, que se hagan buenos en dar esa parte en hacer esa parte del trabajo, sea cara al cliente o no, que tienen que ejecutar, y todo muy sistematizado, todo muy replicable y evaluable en el tiempo. Pues, que sea posible analizar todo lo que está sucediendo en cada parte del proceso y ajustarlo. Es la parte que yo también hago. Entonces, creo que coincidimos bastante en ese apartado de sistematizar todo y me parece importante para todo el que nos esté escuchando, porque ya te digo, yo tengo también clientes que quieren esta sistematización, pero otros que se resisten. Porque si te das cuenta, Fernando, y confírmame, o sea, coméntame qué opinas tú, hay mucha gente, y habrás conocido empresarios, emprendedores de diferentes perfiles, pero hay muchos que se resisten a esta parte de, por decirlo así, pararse frente a un papel y escribir todo de forma sistemática. Creen que hay que hacerlo de forma más improvisada. ¿Qué dices? ¿Qué opinas? sí, sí, sí. Es algo, yo mismo paso por eso. Parte de nuestra cultura es el conocimiento tiene que quedar en la empresa, ¿no? Tiene Hmm. que crecer, tiene que nutrirse en la compañía y es una lucha constante y como forma parte de la cultura y yo soy el principal encargado en velar por la cultura, siempre estoy, a ver, este nuevo conocimiento de ventas, a ver, el cliente ha hecho una pregunta, ¿por qué no le ha quedado clara esa pregunta? Estoy constantemente revisando. Ah, porque no está documentada. ¿Por qué si varios clientes no hacen esta pregunta, por qué no forma parte de las preguntas frecuentes de nuestro canal de venta? Porque nos está haciendo perder tiempo. Eso ya debería estar respondido antes. Entonces, todo el conocimiento tiene que estar documentado en nuestra empresa y es parte de lo que forma parte de nuestra cultura. Entonces, cada nuevo vendedor que entra ya tiene claro dónde puede ver el listado de preguntas frecuentes que los clientes hacen. Muy Todo importante. está súper documentado y se toman muchas decisiones en base a todo ese conocimiento que todo el mundo está generando. Entonces, yo Exacto. velo por eso, busco que todo el mundo genere. Mi equipo de atención al cliente. Ok, ya le respondiste al cliente sobre este error. Ok, ¿dónde has documentado el error?
no que no lo ya está en la tarea. No, no en la tarea. ¿Dónde está en nuestro manual de este producto? Tiene que estar ahí como un error frecuente, tiene que complementar esa información para evitar que ocurra ese error frecuente, tiene que estar documentado en la parte de configuración. Si es un tema de que es un error frecuente porque hay una mejora funcional posible, tú ya debiste haber escalado eso al equipo de producto para que ellos vean por qué está ocurriendo con frecuencia este error. Quizás no es tan intuitivo como esperamos que sea y hay que mejorar ese aspecto. Entonces, el conocimiento tiene que estar en la compañía y tiene que fluir, ¿no? Y para eso hay que implementar sistemas, ¿no? Entonces tenemos como parte de las aplicaciones que vendemos un sistema de knowledge y de conocimiento que nos facilita todo este apartado, ¿no? Y esa es parte de nuestra cultura, ¿no? Muy centrada en generar y aprovechar ese conocimiento también. ¿Necesitaría haber iniciado con más dinero o necesito conseguir inversión de capital? ¿Hace falta dinero para empezar un negocio o se puede conseguir un salario normal al principio y tal vez crecer a partir de ahí, empezando desde cero sin inversión inicial? En esta parte inicial, sobre todo, ¿es posible?